Inshallah, en el programa de hoy vamos a hablar del tema del fiqh. Vamos a hablar del fiqh porque rodea a este concepto islámico muchas dudas, especialmente porque siempre se mezcla entre conceptos en el Islam, entre el fiqh, la sharia y otros conceptos, y también existen ideas equivocadas acerca de estos conceptos básicos en la jurisprudencia islámica. Si queréis, vamos a empezar con una definición de lo que es el fiqh. ¿Cómo podéis definir el fiqh, Mohammed Zain? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Maulana Rasulillahi wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. El fiqh, cuando estamos hablando de un dominio de las ciencias islámicas, es una de las ciencias islámicas, una de las especialidades o uno de los dominios técnicos dedicados a cierta parte de lo que es el conjunto de la Sharia, que es la legislación islámica. La definición léxica o lingüística de la palabra fiqh es la instrucción, el entendimiento, la comprensión. Faqih al-shay'a en árabe es entender algo, es comprender algo, es abarcar, digamos, las dimensiones o los significados y los sentidos de una cuestión en sí. Cuando se trata de la definición convencional, técnica, lo que denominamos en árabe el istilah, la definición que han adoptado los juristas, al-fuqaha, los eruditos de la ciencia del derecho jurídico, es una ciencia dedicada a extraer los juicios legales, los juicios legales en torno a cuestiones que atañen la vida del musulmán, extraídos de unos argumentos específicos, extraídos de unas referencias de la legislación. Es una ciencia que trata de buscar juicios y estatutos legales respecto a cuestiones que atañen la vida cotidiana del musulmán, en el aspecto práctico, a nivel de la servidumbre, de la práctica, lo que serían los rituales, la ibada, o lo que sería el trato, o todas las cuestiones de la vida, teniendo en cuenta todos los aspectos de la vida a nivel individual, a nivel contractual, a nivel de trato, a nivel de contratación, a nivel de comercio, a nivel de política, a nivel de gestión de los asuntos de todo lo que atañe a la vida de un ser humano. Muy bien, entonces el fiqh abarca todos los aspectos de la vida humana, se puede decir, ¿no? Efectivamente. Muy bien, aquí, Tawfiq, ¿qué importancia tiene el fiqh? ¿Por qué necesitamos el fiqh en nuestras vidas? Y también este conocimiento de la materia del fiqh, ¿lo debe tener todo musulmán o realmente algunos aspectos del Islam deben conocerlos en profundidad todos los musulmanes, mientras otros no? La verdad que el fiqh, esta palabra es tan importante en la vida de cada musulmán, siguiendo las directrices o las definiciones que ha dado el hermano Mohammed Said Al-Ilnish. El fiqh para saber su importancia, es preguntarnos, yo ya soy musulmán, entonces ¿cómo debo rezar, cómo debo ayunar, cómo debo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en términos ya un poco generales? La respuesta a esta palabra, el cómo, para cómo ser musulmán, es estudiar o seguir las normas, los juicios, los veredictos del fiqh. El fiqh es saber pues, los juicios del halal y el haram, lo que está prohibido, lo que está permitido, del makruh, del haram, lo que está prohibido, lo que está desaprobado, y lo que es el mubah. Estos 5 juicios es lo que hace todo musulmán durante su vida, lo que llamamos el hukm shara'i taklifi. Cuando el musulmán llega a la edad de taklif, de la responsabilidad pues, shara'iya, a la pubertad sexual, la edad de adulto, pues debe girar alrededor de estos 5 juicios. Todo lo que Allah nos ha ordenado de una manera imperativa es el fard o lo obligatorio, tipo los 5 rezos de cada día. Hay cosas que Allah nos ha ordenado pero de una manera opcional, pues lo que llamamos el nawafil, los actos voluntarios, rezar los lunes y los jueves, por ejemplo. Actos que Allah nos ha prohibido de una manera pues tajante, que es el haram, lo prohibido. Y actos, acciones, obras que Allah nos ha prohibido, pero de una manera mejor no cometerlas. Lo llamamos makruh, detestable, no recomendable. Y cosas que Allah nos ha
ordenado, nos ha recomendado de una manera pues opcional, que lo llamamos sunnah en el término popular de la palabra, mandub mustahab, recomendable. Tipo los actos voluntarios que acabo de mencionar. Después del fard, sunnah, lo obligatorio, lo recomendable, lo prohibido y lo detestable, pues vienen cosas que son mubah, que Allah no ha ordenado y tampoco nos ha prohibido. Y esto gracias a Dios, que es lo que tenemos la mayoría de las cosas que tenemos en Islam. Pues el fiqh, y yo prefiero, con una opinión que debatí antes con el hermano Mohamed Said, dejar estos términos como son y luego pues explicar el significado. Pues, dejarlos en su origen idioma árabe. Sí. Pues podemos quizás crear un árabe islámico. Sí. Lo fiqh o al fiqh, si hablamos francés o español o inglés. Y luego pues la explicación, pues la jurisprudencia, la ley islámica, algo así. Los budistas no traducen. Zen, nirvana, karma. Los hinduistas tampoco. Pues yo creo que aparte podemos recuperar un legado español que ya existía, se hablaba. As-Salah, Zakeh, y hasta en el idioma que hasta hoy es más o menos sigue vivo. Esta es la importancia del fiqh, por un poquito la praxis de la vida del musulmán. Y está también la otra, que es la virtud del fiqh en sí mismo. Pues me viene a la mente el famoso hadith de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, narrado por el Bukhari Muslim, según el noble compañero Muawiyah, que Allah esté complacido con él. Dijo nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Me yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din". A quien quiera que Allah le desee el bien, pues le da la verdadera comprensión en la religión. La verdadera comprensión. Pues tener el bien, un don de Allah subhanahu wa ta'ala, es ser al-faqih. Y al-faqih es una palabra castellana, por supuesto. Exacto. Bueno, les recuerdo a mis queridos telespectadores que tenemos abierto un número de teléfono a través del cual pueden plantear sus preguntas y sus dudas. Estamos en directo, en vivo y en directo. Y el número de teléfono es el 91-173-0251. 91-173-0251. Acerca de este hadith muy importante, que es un hadith que establece la importancia del fiqh, es un dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam que nos incita a buscar el conocimiento y el buen entendimiento de los diferentes aspectos del Islam, ¿no? ¿Qué análisis puedes hacer de este hadith? Este hadith que dice "Man yurid bihillahu khayran yufaqihu fid din". ¿Qué tipo de conocimiento nos anima a tener este hadith? Verdaderamente es uno de los bellísimos hadices que muestran, digamos, la virtud del conocimiento en general y sobre todo el conocimiento basado sobre esa verdadera comprensión. Subrayo la traducción del hermano Tawfiq porque podemos entender la religión de nuestra manera, podemos interpretar la religión de diferentes maneras, hemos hablado en otros espacios de religión y religiosidad, pero tener esa verdadera comprensión, esa asimilación de los propósitos de la jurisprudencia islámica, de la Sharia, maqasid de Sharia, los objetivos, tener presente la esencia del mensaje del Islam, tener presente la esencia de las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y de las directrices del libro sagrado, el Corán, y de la tradición profética Sunnah Nabawiyya. Ese musulmán que Allah subhanahu wa ta'ala le bendice con esa verdadera comprensión, le instruye la religión, le da esa comprensión verdadera, verdaderamente ha conseguido el bien, al-khayriyya. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. A quien quiera Allah subhanahu wa ta'ala que le desee el bien, le instruye en la religión, le da entendimiento verdadero, le ayuda a comprender y asimilar los verdaderos fundamentos de nuestra maravillosa religión. Y se entiende también lo que denominan nuestros sabios de los fundamentos del derecho islámico, al-mantuq y al-mafhum. Un texto sagrado tiene, digamos, podemos extraer de él, de su texto pronunciado, podemos extraer un beneficio o un argumento, pero también de lo que no está, digamos, estipulado en el texto, también podemos entender. Aquella persona que Allah subhanahu wa ta'ala no le da entendimiento en la religión o no le ayuda para que consiga esa comprensión verdadera, realmente no puede conseguir el bien. El tener el fiqh fi din, el tener una buena comprensión y un buen entendimiento de los fundamentos del Islam,
te ayuda a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala guiado por una luz, guiado por un buen camino, teniendo las cosas claras. Adoras a Allah subhanahu wa ta'ala tal y como Él quiere de ti. Asimilas y acatas las órdenes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y tal y como pretende de ti. Vives con las cosas claras, no tienes las dudas y no te complicas la vida, ya que la religión en sí es una facilidad. Tienes los conceptos, los juicios legales que ha mencionado el hermano Teofig, tienes totalmente definido el terreno del haram, de lo ilícito, del halal, del ilícito, de lo reprobable, que es el makruh, de lo permitido y de lo que es recomendable. Tienes perfectamente bien definidos esos conceptos y a base de ellos vives tranquilamente y adoras a Allah subhanahu wa ta'ala. Sabes que en el momento que te surge una duda o que tienes que cumplir con una orden divina, con una orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabes cómo lo tienes que llevar a cabo. Y aquí nos lleva a tener en cuenta, primero, la importancia del conocimiento en general en el Islam, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice en un hadith, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, el buscar el conocimiento y la sabiduría es obligación de cada musulmán y cada musulmana, y el conocimiento son grados, y ese conocimiento que te lleva a cumplir con el objetivo de tu existencia en esta vida, que es la adoración de Allah, ibadatullah azza wa jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, y ciertamente no he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren. Entonces, ese conocimiento que te lleva a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala correctamente, creer en Allah correctamente, creer en su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam correctamente y aplicar las enseñanzas de la religión correctamente, ahí está la obligación de ese conocimiento. Eso lo llaman nuestros sabios al-ma'lumu min ad-dini bid-darura o ma la yasa'u al-muslim majalu, lo que no debe ignorar un musulmán, porque si Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido, su voluntad ha determinado que esta religión tenga como base 5 pilares, que es el shahadatain, el testimonio de la fe, el establecer la oración, el pagar el azaque, el ayunar el ramadán y hacer la peregrinación. ¿Cómo tengo que hacer esa oración? ¿Cómo debo establecer esa salah? Y al llevar esa salah a cabo, esa salah tiene unas condiciones y tiene que tener unas abluciones previas. ¿Cómo hay que llevarlas a cabo? Como musulmán, mi adhesión al Islam y mi pertenencia al Islam es cuestionada, mientras tanto no he cumplido con esos conceptos y no he definido la base de cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, y eso es el terreno del fiqh. Se puede traducir como aquello que el musulmán no se puede permitir ignorar. Efectivamente. Es decir, cualquier musulmán, el hecho de que sea un musulmán... conocimiento básico, sí. Efectivamente, en todos los dominios de las ciencias, sobre todo las ciencias islámicas, hay un apartado reservado para los especialistas, para la élite, lo que se denomina fard del kifaya. Es una obligación comunitaria. Mientras la hagan un grupo, los otros son eximidos, digamos, de responsabilidad. Pero luego está fardu ain, la obligación personal específica de cada uno, que yo rendiré cuenta, porque yo como musulmán debo rezar. Si no sé rezar, es mi problema. Pero si no sé cuáles son las definiciones, por ejemplo, de la ciencia, de las reglas del tajwid o tal, eso es otra. Pero a la hora de aplicarlo es otra cuestión. Eso los hermanos lo tienen que tener en cuenta. Hay mucha ignorancia en este aspecto y hay conceptos básicos, fundamentos básicos, líneas básicas que todo musulmán debe de saber, y como padres o como responsables o como pastores, ¿no?, de esos rebaños que menciona el profeta Muhammad, cualquier persona que tiene asignada una responsabilidad debe de asumirla guiado por ese conocimiento que es terreno del fiqh y otras ciencias. Exacto. Les recuerdo a los queridos telespectadores que tienen abierto este número de teléfono a través del cual pueden plantear sus preguntas. Es el 911730251. 911730251. Y también pueden plantear sus preguntas, sus dudas, sus consultas a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y Twitter. A raíz de lo que acabamos de plantear, el hadith que acabamos de analizar, me gustaría pasar ya a lo que son las bases desde las cuales parte el conocimiento que llamamos el fiqh, es decir, las premisas o las bases de las cuales parte el masader, es decir, los orígenes o las fuentes de las que parte. ¿Cuáles son? ¿Y hay unanimidad o consenso alrededor de estas fuentes? Antes de contestar a tu pregunta, yo veo que es muy apropiado separar un poquito la mente occidental en general. Cuando se ha traducido la palabra fiqh, se ha traducido leyes o ley islámica, y se ha quizás un poquito mezclado con otro término que tenemos en nuestra religión islámica, que es la sharia.
la Sharia también se traduce como ley islámica. Ni en origen árabe, ni por el contenido, no por el fiqh, como suena, y Sharia como suena, son dos cosas diferentes. Mezclarlas y no saber el significado de cada una, pues quizás vamos a faltar quizás al contenido de cada una. El fiqh ya más o menos ya tenemos una idea de lo que es. El Sharia es totalmente distinto. La Sharia es todo lo que nos viene de Allah y su mensajero. Es Sharia. Sharia está en su origen léxico, lingüístico en árabe, viene de algo como la fuente de agua, un charco, la fuente, o incluso Sharia, un camino. Todo lo que viene de Allah subhanahu wa ta'ala en su sagrado noble Corán y todo lo que nos viene de manera auténtica del mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, es Sharia. Esto quizás es el concepto de la Sharia. Para incluso la etimología, digamos que refleja la vida, ¿no? Es decir, el camino que lleva a la fuente de vida, que es el agua. Sí, ¿no? Totalmente. Y el fiqh pues, se basa sobre esta Sharia para dar pues, respuestas a lo que acabamos de explicar. El fiqh, pues en sus fuentes... Antes de pasar a las fuentes del fiqh, si me permites interrumpirte, tenemos una consulta de Manuel de Aranjuez. A ver si lo tenemos aún al teléfono. Manuel. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Díganos. He visto que tenía el nuevo espacio televisivo y digo, pues tenía una duda desde hace algunos otros programas que también he llamado, pero digo, para no quedarme con ella, pues voy a aprovechar y voy a llamarles y a ver si es posible que me despejen la duda, porque yo al leerme el Corán a través del libro del Corán, el texto sagrado, pero en español, a través de internet, no sé si he cometido un error y empecé a leerme una sura distinta de la que estaba leyendo. He releído otra vez las 5 primeras, un poquillo más rápido que la primera vez, y no encuentro la aleya que me pareció súper interesantísima y que me gustó mucho. Y la aleya venía a decir que Alá sabe que en el mundo hay varios lenguajes, varios idiomas, pero eso es un reto para ellos. Y además terminaba así, con el ellos. Entonces no sé si es que a lo mejor lo he leído por otro sitio, mirando cosillas por otro lado de internet, o si efectivamente está en el Corán. Y me pareció a mí haberlo leído en las primeras suras, pero no las reencuentro. Digo, quizá haya leído una sura distinta con los menús estos interactivos que tienen los ordenadores. Y digo, ¿es posible que a ustedes les suene la leya y pudieran decirme efectivamente está en esta sura y es la leya por esta zona más o menos, la 100 o la 50? Es decir, no tienes el número exacto de la leya y quieres saber si nosotros la conocemos más o menos. Claro, si os suena, si efectivamente lo he leído en el Corán o si me hice un lío con las páginas de internet y me confundí. Pero la leya me juraría que estaba escrito en el Corán y que ponía que Alá sabe que el mundo habla varios idiomas, ¿no? Pero que eso es un reto para ellos. Muy bien. Eso es lo que yo juraría que he leído en una leya del Corán. Pues inshallah vamos a preguntar a nuestros hermanos aquí y a ver si podemos sacar esa leya. A ver, yo estoy pendiente del programa y a ver si a lo mejor a lo largo del programa es posible que sí, que estaba en lo cierto, eso en el Corán. Muy bien. Y respecto a esa leya, si caéis en la cuenta y efectivamente estaba ahí, a ver qué me podría decir también al respecto, qué se refiere con ellos y, en fin, lo que pudiera discutirse al respecto de la leya. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel. Buenas tardes. Gracias. Estoy pendiente del programa. Gracias. Hasta luego, gracias. ¿Os suena esta leya? Yo creo que el hermano se refiere a una leya en Surat Ar-Rum que dice وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. La traducción sería, y entre sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y de vuestros colores. Ciertamente hay en ellos signos para los que saben. Esa es la única ley que menciona, digamos, la diferencia de habla que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado como diversidad, la diversidad de colores, la diversidad de lenguas y idiomas hablados por los seres humanos, que es un signo de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala y un signo para los que meditamos y los que digamos, reflexionamos sobre la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y un poco este pasaje está en contraste con digamos, la narrativa de otras religiones y otras filosofías que ven la diversidad de las lenguas como un castigo de Dios, ¿no? Mientras que en el Islam se ve como algo positivo, ¿no es así? La diversidad es totalmente, la pluralidad es totalmente aceptable e incluso forma parte de las riquezas de la sociedad. Es un signo de Dios, como la alía que acaba de mencionar el hermano Mohammed Said. Quizás nos viene a la mente la Torre de Babel, que quizás tú te referías al castigo, al contrario. Viniendo a tu pregunta, el fiqh
Al principio, pues no era lo que ahora estamos quizás explicando. La palabra al-fiqh, casi los 3 primeros siglos del Islam, era pues al-faqih, alguien que es faqih, o el fiqh, era alguien que, pues, que de verdad teme verdaderamente a Allah subhanahu wa ta'ala y conoce todos los conceptos y preceptos de la religión islámica. Esto era el fiqh en general, hasta que tenemos un libro que se atribuye a Abu Hanifa. No sabemos con exactitud si lo ha escrito él o no, pero ya por tradición es el fiqh al-akbar. Y ahí no habla de la jurisprudencia como hemos explicado, habla de temas de credo, de aqida, del temor de Allah y estas cosas. Pero a partir del siglo III, del tercer siglo, justamente con el gran imam Shafi'i, allá podemos ver un poquito las ciencias islámicas de una manera un poquito clasificada. Se puede decir que Shafi'i es quien, digamos, asentó las bases de una manera un poco del técnica. Sí. Antes ya teníamos una gran experiencia del Imam Malik con su famoso libro el Muwatta. Sí. Pero el Muwatta no era todavía algo que se llama, era el fiqh junto con el hadith. Pero ya era un indicio pues clarísimo. Shafi'i pues ha dado las bases técnicas, un poco epistemológicas. Muy bien, si os parece, vamos a seguir con ese punto, pero antes tenemos una pregunta, creo que de Mohammed desde Barcelona. Salam alaikum, Mohammed. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Salam alaikum. Mira, quería hacer una pregunta. Bueno, yo soy de un pueblo al lado de Melilla, pero convivo, bueno, me creo en Melilla y convivo. Bueno, y yo sobre todo sobre el Qubur, que no viene al caso, pero y cuando entro en el Qubur, que como sea el que tenemos en Melilla actualmente, o si no, que están alrededor de ahí donde yo vivo, los veo que no diferencian nada de otros. Y hoy en día mucha gente que le sobra el dinero le empieza a poner mármol blanco, flores, y ya no sé diferenciarlos de una cosa de otra. Yo lo que tengo entendido que eso no puede ser, que la gente se tiene que dar cuenta que ese dinero lo puede destinar a otra cosa, porque yo no sé, no tengo certeza, pero yo lo que he leído, poco que sé que eso no puede ser. Y hoy en día, cuando entro en el cementerio, es una tristeza, porque todos son flores, mármoles blancos, todo alto, todo muy bonito. La gente por la mañana si viene, empieza a lavar, echa agua, más flores, y está muy bien ver. Sí. Yo no sé, porque como tenemos como que vamos a obedecer al Qubur y darle la vuelta al Qubur, y eso es lo que yo no entiendo, que la gente, le tienen que decir a la gente, las mezquitas, que por favor, que eso no se puede hacer, que yo lo que tengo entendido, porque, perdóname por mi ignorancia, pero yo lo que eso, los imanes y los hermanos que están, que me digan algo, a ver si eso está bien o está mal. Muy bien, Barakallahu fik, hermano. ¿Tienes alguna otra pregunta? Pues nada más, gracias. La ayuda que lo estáis dando es una luz en la oscuridad. Muchísimas gracias, hermano. A ustedes. Salam alaikum. Bueno, acerca de esta pregunta, nos pregunta el hermano Mohammed desde Barcelona que muchísimas culturas o muchísima gente empieza a introducir algunos rituales, a lo mejor lavar las tumbas, incluso irrigarlas con agua. Alguna gente incluso construye tumbas muy lujosas con mármol, etc. ¿Qué dice el Islam acerca de esto? El espíritu del Islam en este caso es que el muerto debe tener su dignidad, vivo y muerto. Y lo que pasa es que la gente siempre va entre los dos extremos. El Islam aboga por el camino medio, por la moderación. Debemos mantener el respeto a los muertos, igual que a los vivos, y su dignidad está garantizada por la Sharia, por la religión islámica, sin ir quizás de lo que más debes pues, tener un muerto en los respetos y tal. Quizás gastar toda esta fortuna la debe tener un vivo, sobre todo en estos momentos de crisis que estamos pasando. A alguien que ha muerto de una manera digna, pues se le enterra en el cementerio, por supuesto, pero de ahí hasta edificar y mármol, y lo que acaba de mencionar el hermano Mohammed, ya es algo que no está recomendable por la religión islámica. El muerto ya ha muerto.
Debemos preocupar por los vivos. El muerto pues, está esperando de nosotros dua, invocar a Allah por él, pedirle perdón, sobre todo sus hijos biológicos, si tiene. Y, por supuesto, dar caridad por él. Esto es lo que se recomienda. Caridad, pues, mucho dua, es lo que quizás este muerto espera de nosotros, familiares suyos, mucho más de otras cosas que la merecen los vivos. Exacto. Mohamed Said, además de que el Islam considera poco recomendable este tipo de construcciones, etcétera, a lo mejor también, si lo puedes enlazar, de que estas prácticas pueden llevar a ciertas prácticas de shirk, es decir, opuestas de a la creencia asociar del monoteísmo. Otros con Allah. Efectivamente, y aparte son ajenas y totalmente lejanas, digamos, del espíritu de la vida del más allá. El aspecto o el espacio de las tumbas o de los cementerios es un espacio de reflexión y de pensar en la vida, en la otra vida y en la vida mundana, que es tan corta y por lo que nos espera, ¿no? Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recomendó visitar las tumbas para tener esa reflexión y tener siempre presente delante de nosotros el rendir cuentas ante Allah subhanahu wa ta'ala. Suscribo las palabras del hermano Tawfiq, no se debe edificar las tumbas. Nuestros sabios lo han permitido en el sentido de preservar y proteger una tumba en el momento que tengamos miedo de que desaparezca o de que se mueva por lluvia y tal, pero en lo mínimo, sin ningún detalle de lujo ni de adornación, y no tiene que superar el palmo de la mano, ¿no? Tiene que ser una edificación mínima, sin adornación, sin embellecer la tumba, porque es totalmente contradictorio a la esencia de las tumbas, y es con el fin de proteger esa tumba, de tenerla marcada por si se pierde, por si se desgasta, por si se profana de alguna manera. Pero tener la costumbre de poner mármol, flores, escrituras, adornos, aleas, eso es totalmente prohibido. Muy bien, tenemos otra llamada de la hermana Zahra desde Málaga. Assalamu alaikum, hermana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, me llamo Sara y soy de Málaga y soy conversa desde hace 10 años. Muy bien. Lo que ocurre, tengo una duda acerca del tema de la shahada, porque yo hace 10 años, como les digo, me convertí al Islam, pero yo entré al Islam sin conocer. Generalmente la gente, cuando les digo cómo me convertí, se asombra porque a mí, yo no tuve ningún amigo musulmán alrededor, ni nadie me instruyó para el Islam. Tenía una inquietud espirituales muy grande y tenía muy claro que la Iglesia Católica no me la llenaba. Sí. Y bueno, pues empecé a buscar, pero para nada el Islam, porque siempre la mala fama que siempre he tenido. Soy breve. Resulta que conseguí entrar en contacto con el Islam a través de unos libros, empecé a rezar sola, hasta que ya decidí de entrar al Islam, y hablé con un imán y hice la shahada, pero yo no sabía ni que estaba haciendo la shahada, simplemente me presenté en la mezquita para decir que me sentía musulmana y que había que hacer. Entonces yo le dije que yo atestiguaba que no había más Dios que Allah y que Mohammed era su siervo enviado. Entonces, pero en aquel entonces realmente no era consciente realmente del compromiso que yo adquiría con Dios, porque ya les digo, estaba sola, yo no tenía familiares, ni amigos, ni nada más que los libros, y ya está, ¿no? Sí. Entonces, eso hace 10 años hice la shahada, pero hace 5 años que es que ya entendí el gran compromiso que era la shahada. Sí. Entonces ya empecé a llevar pañuelo, a vestir de forma islámica, en fin, ya a partir de hace 5 años es cuando entré realmente en conocimiento de lo que era la consecuencia de decir la shahada. Mi pregunta es, y perdón, me enrollo más, ¿Dios cuál me va a aceptar? ¿La primera shahada? Porque desde la primera shahada hasta la segunda yo hacía cosas que no correspondía como una musulmana. Yo iba a la playa, yo, en fin, nunca he bebido alcohol, gracias a Dios, en mi vida, nunca. Y bueno, comer cerdo, dejé de comer cerdo desde la primera shahada, pues, no sé, me pedía al cuerpo que eso no lo hiciera, ¿no? Pero claro, era tan ignorante de las cosas que hacía cosas que ahora mismo me ruborizo, porque digo, Dios mío, ¿cómo podía yo hacer esto siendo musulmana? Pero después pensaba, bueno, es que yo tampoco estaba sola y no tenía yo no sé. El caso es que quiero preguntar, ¿Dios qué shahada me va a aceptar? ¿La primera o la segunda? Porque a partir de la segunda mi vida fue todo para y por Allah. Mashallah. Todo para por Allah. Barakallahu fik, hermana. Shukran. Ha llegado la pregunta. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Bueno, esta hermana nos dice que hizo la primera shahada hace 10 años y luego pasó un periodo de tiempo de 5 años en los cuales no llevaba una vida consecuente, digamos, con los preceptos del Islam. Entonces, ella pregunta cuál de las dos shahadas aceptaría Allah subhanahu wa ta'ala, pero podemos darle un poco la vuelta a la pregunta y decir si la primera shahada, al no estar totalmente consciente de lo que estaba haciendo, si es válida o es que solo es válida la segunda, ¿no? El aspecto del testimonio de la fe, Shahadatan, es un aspecto de creencia, es un aspecto de corazón, no tiene digamos, relación directa, sobre todo al dar el paso de entrar al Islam, abrazar el Islam con la práctica. La práctica viene después, pero sí que la práctica va totalmente ligada al concepto de la Shahada. El Islam es creencia y es práctica y es trato también. Lo único que también hay que tener en cuenta el tema de la gradualidad, el tema del tadarruj y el tema de ir paso a paso, y tenemos presente el hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu cuando le manda al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Yemen para predicar el Islam y enseñar el Islam a un entorno que no era musulmán. Lo primero que le manda es establecer los fundamentos de la fe. ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. Si ellos aceptan esto y lo asimilan, luego les enseñas que Allah subhanahu wa ta'ala les ha prescrito 5 rezos al día, y luego si ellos aceptan esto y lo asimilan, así ir gradualmente. Una persona cuando quiere abrazar el Islam y eso parte desde dentro y siente la necesidad de creer en Allah subhanahu wa ta'ala, de rendirle esa servidumbre y ese culto y creer en su unicidad y creer en su divinidad y en su señorío, es un aspecto de la fe. Luego eso implica digamos, la prueba de esa fe es la práctica. Yo creo en Allah subhanahu wa ta'ala, entonces creo que lo que me manda es lo bueno y debo de obedecer y debo de someterme a su voluntad. Lo único que es un proceso que puede durar tiempo, sobre todo cuando estamos hablando de hermanos que se convierten al Islam. No se le pide a una persona al principio o desde el primer momento que abrace el Islam que asimile todos los conceptos del Islam, eso no. Pero al ser un aspecto interno, un aspecto de creencia, un aspecto de espiritualidad y de fe, eso depende de la sinceridad con Allah subhanahu wa ta'ala. Desde luego, si ha hecho la primera shahada creyendo en la unicidad de Allah y en la divinidad de Allah y en la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es una musulmana como todos los musulmanes. Luego, en el Islam hay grados. Hay Islam, hay Imán y hay Ihsan. Es Islam, es fe, creencia, y luego lo que sería la espiritualidad o la caridad. Y el musulmán debe de asimilar esos conceptos. Una vez que se establecen esos fundamentos, debe de ser acompañada esa creencia con la práctica, desde luego. Muy bien. Vamos a pasar, inshallah, a una pequeña pausa, 5 minutos, y volvemos enseguida. Os recuerdo el número de teléfono que está saliendo en pantalla. Es el 91-173-0251. 91-173-0251. Volvemos en 5 minutos, inshallah, y seguimos con vuestras preguntas, nuestras respuestas desde aquí, y también el análisis del tema que habíamos empezado, el tema del fiqh. Nos vemos en un minuto, inshallah. Assalamu alaikum. Bueno, assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Después de esta pausa, os recuerdo el número de teléfono que aparecerá en pantalla, que es el 91-173-0251. 91-173-0251. A través de este número de teléfono, además de nuestra página de Facebook y de Twitter, pueden hacernos llegar, comunicarnos vuestras dudas, vuestras preguntas y todas vuestras consultas. Estábamos con el tema de la pregunta de Zahra desde Málaga, y tengo una pregunta que nos llegó desde Ecuador a nuestra página de Facebook, que dice el hermano Francisco Gonzalo Pizarro. Nos dice: quiero entrar en el Islam, ¿cómo hago? ¿Es necesario ir a una mezquita? ¿Es obligatorio tener testigos? ¿Es obligatorio ir a una mezquita para hacer la shahada y entrar al Islam? ¿Es necesario tener testigos? Es una pregunta que va, digamos, relacionada con la última que hemos tenido. No, para nada. Ajá.
para entrar al Islam es suficiente, como ha dicho el hermano Mohammed, pues la shahada, la declaración de la shahada. Testificar desde lo más hondo y profundo de tu corazón, sin ninguna coacción, que Allah es uno y único y su Mohammed y su último mensajero y profeta, pues ya es suficiente. Luego para tratos un poco, la transacción, la vida, pues mejor, recomendable, pues que el que haga esta shahada en presencia de dos personas para el tema del papeleo. Para si un día quiere hacer el hajj o quiere hacer ir a Arabia Saudita, si no tiene un papel que justifique que este señor ha hecho la shahada, es musulmán, ahí donde está el tema, ir a una mezquita, a un centro islámico, es un tema totalmente burocrático, no forma parte de los preceptos islámicos. Cuando los sahabas hacían digamos, su inicio al Islam, nunca venían y ya está. Sí. Hacían su shahada con su total convencimiento y sin ninguna coacción y ya es suficiente. Entonces la persona puede hacerla Puede hacerlo, pero aparte recomendamos a las personas de ir a un centro islámico para que tengan nuevos hermanos, para que se conozcan, para que se casen, para que viajen, para muchas cosas y para el tema burocrático y papeleo que le va a servir. Muy bien. Una anécdota, y es que esta pregunta nos llega desde Ecuador, desde una ciudad llamada Machala. Es como Mashallah, ¿no? Mashallah. Machala desde Ecuador. El hermano Francisco González Pizarro le decimos que puede hacer su shahada él mismo, pero es muy importante que busque la comunidad islámica o musulmana más cercana a él para así formar amistades y entrar en contacto con sus hermanos musulmanes que seguro que le prestarán su ayuda y su orientación, inshallah. Tenemos al teléfono a otra hermana, tenemos a Lamia desde Bilbao. السلام عليكم لمياء. السلام عليكم أخي هشام وكل الحضور. وعليكم السلام ورحمة الله. Adelante. Tengo dos preguntas. Sí. La primera, el otro día estaba yo con mi marido de paseo, paseando en la calle y vimos a un anciano borracho. Estaba ahí meando en la esquina y la verdad me sorprendí yo con mi niño que tenía 1 año y medio. Y mi marido, y estaba además la policía al lado. Sí. Y como musulmana, ¿cómo debería actuar en este caso? La segunda pregunta es el tema de la concesión. ¿El tema de la, perdón? Concesión de los niños. Circuncisión. Circuncisión. Sí. Mi niño, tengo un niño que se llama Adam y tiene 1 año y medio. Y le quiero hacer, como aquí en Bilbao me lo han dicho que se le puede hacer, pero es que no sé, no musulmanes, el médico no musulmán, que se le puede hacer o no. Muy bien. Y también mucho detalle sobre la concesión en el Islam, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias, hermana. A ustedes, assalamu alaikum. Hermanos, ahí empezamos con la primera pregunta, y es que la hermana se vio ante esa situación incómoda, digamos, y cómo debe un musulmán reaccionar en esos casos, digamos. Pues siempre debemos de reaccionar con templanza, con serenidad y con educación, ¿no? Siempre velando por el orden público y respetando la intimidad de las personas y respetando digamos, los espacios comunes. Cuando ya son responsabilidades individuales, cada uno tiene que asumir esa responsabilidad, pero ya cuando es una responsabilidad comunitaria, cuando ya nos regimos por unas leyes, unas normas, y cuando ya está presente, digamos, la autoridad, ahí nosotros pues, nos tenemos que limitar a ese papel de aconsejar, a ese papel de indicar y a ese papel de conciliar, ¿no? En el caso de que sea una conducta obscena, una conducta contradictoria al buen carácter y a los modales y a la buena conducta, y está presente la autoridad, podemos avisar a los agentes de seguridad para que intervengan en este tipo de situaciones. Pero cuando ya es una cosa que puede acarrearnos otros problemas, siendo una mujer musulmana que eso seguramente lleva su hijab, si va a interrumpir a una persona que, aunque sea en un espacio público o en la calle, haciendo algo que no debe de hacer, pues igual esto represente un riesgo para ella o le puede acarrear insultos o una ofensa por la otra parte. Siempre con templanza, con serenidad y asegurando
asegurándonos bien de que nuestra reacción no va a tener una repercusión negativa, ¿no? Y si hay autoridad, pues ese es el papel de los agentes de seguridad. No nos tenemos que, digamos, intrometernos en asuntos de la vida de los demás. Muy bien, tenemos también el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Tenemos ese ejemplo de ese hombre que entró a la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, el segundo sitio más sagrado en el Islam, y la reacción del profeta sallallahu alaihi wasallam. Tenemos la comparación ahí entre la reacción de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que fue una reacción, digamos, apresurada, y la reacción más sosegada, más sabia del profeta sallallahu alaihi wasallam, que cogió a ese hombre, que lo llevó a un lado y le dio ahí una serie digamos, de consejos, y la felicidad de esa persona cuando dijo Allahumma marhamni warham Muhammadan wa la tarham ba'dana ahadan. Es decir, la reacción también de ese hombre que dijo: oh Allah, perdóname y perdona a Muhammad y no perdones a nadie más, porque vio la reacción de los demás y la reacción del profeta sallallahu alaihi wasallam, que fue una reacción totalmente sublime. Tenemos la otra consulta, y aquí os planteo la pregunta a los dos, pero empiezo con el hermano Tawfiq, porque es una pregunta que sale a menudo. Es una situación en la que se ven muchísimas familias, muchísimos hermanos tienen hijos varones y quieren llevar a cabo la circuncisión, el khitan, y no saben a qué edad llevarlo a cabo, cómo proceder, si un médico no musulmán puede llevarlo a cabo. ¿Cómo le respondemos a la hermana Lamia desde Bilbao? Pues la verdad, felicitar a la hermana mía que está interesada en este precepto islámico, teniendo el contexto de Bilbao y todo esto. El gitán o la circuncisión islam, pues entre todas las escuelas, más o menos es algo bastante recomendable. Incluso es una sunna muakkada, es una sunna confirmada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin entrar en otros detalles, por supuesto. Y de ahí, como no es un acto de ibadah, no es un acto de adoración, se puede dirigir tranquilamente a cualquier médico, a cualquier cirujano. Vale, si hay un médico musulmán, pues bienvenido sea, si no, pasa totalmente nada. Yo vengo de Cataluña, incluso hasta la Seguridad Social lo facilita. ¿Lo cubre? Sí. Hay una cola, porque no la circuncisión no la están haciendo solamente los musulmanes, es un dato. Hay que decir que la circuncisión para unos es una creencia conforme con sus religiones, hay otros que lo hacen por, yo sé, razones de higiene, de salud y muchas cosas. Todo el mundo hace la circuncisión, los judíos, los musulmanes, quizás por normas religiosas, pero otros por razones de salud y de higiene. Vamos a continuar en un minuto con esta pregunta. No obstante, tenemos al hermano Yusuf desde Barcelona. Assalamu alaikum, Yusuf. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, ¿Cómo estáis? Alhamdulillah, ¿y tú? Alhamdulillah, y vosotros va todo bien, ¿no? Barakallahu fik. Adelante. Me alegra. Bueno, es que ya voy un poco, es que como si fuera, no sé, nervioso un poco. No, tranquilícese y plantee su pregunta con muchísima tranquilidad, inshallah. Muchas gracias. Estuve y saludo también al señor Tawfiq, por favor. Dale recuerdo. Saludo a él, al Tawfiq. Porque lo conozco mucho. Jazakallahu khairan. Bueno, quiero preguntar por rezar por los tejanos ajustados. ¿Cómo si va bien o es haram o se permite rezar con los pantalones ajustados? ¿Puede repetir su pregunta? Es que no la hemos oído bien. ¿Quiere preguntar acerca de? Vale. Quiero saber si se puede rezar, se permite rezar con los pantalones lo que se va en la calle, lo que sale por ellos en la calle ajustadas. Muy bien. Muy bien. ¿Esa es su pregunta? ¿Tiene alguna más? No, gracias. ¿Me has entendido muy bien, no? Sí, te he entendido perfectamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La pregunta, vamos a seguir primero con la pregunta de la hermana Lamia, terminar con ella y luego pasar al hermano Muhammad, inshallah. Hemos entendido que la circuncisión es un acto, digamos, en sí mismo de culto de ibadah, por eso está permitido pues, que se dirija a cualquier médico o cirujano, y no sé en el Instituto de Salud de Bilbao como lo tienen. Por otro, la edad, no hay una edad, digamos, dictada por la Sharia o por la religión islámica, pues hasta los mismos sabios no se han puesto de acuerdo. Tenemos
Tenemos una edad temprana, tenemos una edad hasta la pubertad. Hay opiniones de todos los gustos. Ahí pues está pues la familia misma, pues decidan ellos cuál es la edad que ellos ven pues más o menos adecuada para el niño. Está ahí, el Islam ya no entra. Abierta, ¿no? Abierta totalmente. Sheikh Mohammed Said, ¿cómo lo veis, lo de la circuncisión? ¿Qué opinión tenéis? Pues en la misma línea que el hermano Tawfiq, es una cuestión de... Bueno, también hay divergencia de opiniones, pero la otra opinión que dice que no, si es obligatoria o si entra, digamos, dentro de Sunan el-Fitra, lo que se denominan como unas cuestiones, unas conductas de higiene, de salubridad y de bienestar, ¿no? De bienestar. Ese es el debate que hay entre algunos juristas, pero realmente, como bien ha mencionado el hermano Tawfiq, no es un acto de adoración en sí y no es uno de los primeros pasos que hay que dar para entrar al Islam, sobre todo para los hermanos conversos. Hay un concepto, hay un concepto erróneo en este sentido, equivocado, que digamos que tienen los hermanos conversos o los que abrazan el Islam nuevamente, es después del Shahada es hacer la circuncisión, y eso es totalmente equivocado. Hay cosas más importantes, todavía más importantes, que es establecer los fundamentos de la fe, que es profundizar más en la práctica y luego ir a esa Sunan el-Fitra, como bien ha definido nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en diferentes hadices. Es una cosa muy recomendable, es demostrado que es muy beneficioso para la salud de los varones, y es una de las sunan, de los actos recomendables en nuestra religión que hay que llevar a cabo. ¿Sabes? Exacto, incluso hay organizaciones mundiales que están... Sí, la OMS, la ONU está incluso animando a diferentes poblaciones, especialmente en África, a llevar a cabo esta práctica para frenar lo que es la epidemia del virus de la SIDA en ese continente, ¿no? Tenemos al teléfono al hermano Ismail desde Madrid. Assalamu alaikum, hermano. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenido, Aji, díganos. Mira, quería hacer una pregunta sobre los alimentos que consumimos, que hay, la mayoría no ponen nada especificado, simplemente con códigos. Sí. Y yo estoy mirando un poco en internet que esos códigos, la mayoría llevan grasa saturada de cerdo. Entonces, ¿cómo podemos evitar consumir o que nos engañen de esa manera? A ver de qué manera, o si hay algún sitio solamente o sea, para que se pueda comprar comida para musulmanes que sea utilizado halal 100%. Exacto. Y otra de mis preguntas es que si a uno le regalan, por ejemplo, como una cesta o algo así, y la regala, porque a veces pues trae comida que es como cerdo, como alcohol, y lo regala, y si está bien o está mal, o... que me digan un poco... O sea, le regalan comida que a lo mejor contiene ese tipo de... No, la primera pregunta es que, por ejemplo, yo compro comida en los centros comerciales... Sí, la primera está clara, la segunda... Está clara. La segunda, por ejemplo, en mi trabajo me han regalado una cesta y yo se la regalé a otra persona. Muy bien, una cesta, por ejemplo, una cesta navideña, de Navidad, por ejemplo. Sí, entonces traía cosa, pues, haram, había algo de alcohol, entonces he hecho bien o he hecho mal y... Muy bien, entendido. Barakallahu fik, Aji. Assalamu alaikum wa iyak. Muy bien, vamos a empezar primero con la pregunta del hermano Yusuf desde Barcelona, que nos preguntó acerca de rezar, llevar a cabo el salat con unos pantalones muy ajustados, y yo añado también que hay algunos pantalones que a lo mejor se bajan por la parte de atrás cuando uno se inclina ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿qué es el hukm, qué es el juicio desde el punto de vista islámico acerca de ese tipo de vestimenta, ¿no? Lo hemos comentado en el programa de Majalis respecto a la vestimenta en el Islam. Hemos hablado de que no existe una vestimenta propiamente definida como islámica, sino hay requisitos de la vestimenta tanto para el hombre como para la mujer en el Islam, y son los mismos requisitos, teniendo en cuenta, digamos, la peculiaridad de cada género. Dos rasgos fundamentales en la vestimenta en el Islam es que sea ropa ancha, que no define claramente los rasgos, no define las partes corporales, la silueta tanto del hombre como de la mujer, y que no sea una ropa transparente y en sí no sea ilícita como material, ¿no?
y también no caigamos en el derroche y no caigamos en la altivez o en la soberbia o en querer humillar o destacar por encima o exhibir digamos, nuestra ropa o lo que tenemos como pertenencia. En este sentido, los hermanos también tienen que acatar estas normas. Cuando se trata del rezo, la norma general, cuando se trata de los hombres, el mínimo que hay que cubrir es desde el ombligo hasta las rodillas, y hay debate si las rodillas entran o no. Pero también hay que tener en cuenta lo que es la costumbre, al-urf, lo que suele llevar la gente de tu comunidad. Eso es el nivel mínimo. No quiere decir que nosotros vayamos con los torsos descubiertos y con nuestras partes del cuerpo al descubierto y que todo el mundo puede contemplar los detalles de nuestro cuerpo. Y cuando se trata de un espacio comunitario de adoración, como es los centros de culto, que es la mezquita, donde vamos a llevar a cabo el rezo en congregación, Salat al-Jama'a, el rezo en comunidad, estamos en contacto con otras personas. Uno de los objetivos de la vestimenta del Islam es el respeto hacia los demás. O sea, tener cierto pudor nosotros de cara a nuestras personas, y luego tener un respeto de conducta hacia los demás y no obligarles a que vean cosas obligatoriamente y tal. En el contexto de los rezos, los hermanos tienen que tener en cuenta que los pantalones muy ajustados, tanto para salir a la calle como para rezar, no son los idóneos. Cumplen con el objetivo de tapar el cuerpo, pero sí definen el cuerpo y a veces son provocativos y son llamativos. Y esa observación que tú has aportado es muy importante. Muchos hermanos llevan, por ejemplo, pantalones, pero luego llevan prendas cortas, y a la hora de inclinarse se descubren partes íntimas del cuerpo, y eso es motivo de que ese rezo sea inválido, porque en el transcurso de ese rezo se ha desvelado al aura, se ha descubierto el aura, partes íntimas, que es una condición, estar bien vestido a la hora de llevar a cabo. Entonces los hermanos, si llevan pantalones medianamente anchos, habituales, lo que se lleva normalmente, y que no sean muy ajustados, eso es correcto, sino que siempre que acudan a rezar, que lleven algo por encima, una abaya, una candura, una chilaba, algo que cubra, para evitar tanto descubrir partes del cuerpo o que se defina claramente los rasgos de la silueta. Sí, esta pregunta seguramente que va a salir en diferentes contextos, especialmente mucha gente se pregunta acerca de si es lícito o no rezar con los pantalones demasiado largos, también si lo que es el isdal o si tienen que estar por encima de los tobillos. Existe también un debate acerca de esos aspectos. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta, que es del hermano Ismail desde Madrid, que nos pregunta acerca de algunos aditivos que ponen en algunos alimentos. Dice que el origen de algunos aditivos es porcino, es del cerdo, ¿no? Entonces, ¿es lícito para los musulmanes consumir esos alimentos que los contienen? Debemos aclarar ciertas cosas para ponernos de acuerdo. Los aditivos no son solamente de origen porcino, hay aditivos de origen vegetal, hay vegetariano, hay aditivos de origen animal y hay aditivos de origen porcino. Y marino también. Y marino, por supuesto. Aditivos de origen vegetal, pues ya el tema está ahí clarísimo, halal, permitido. Aditivos de origen animal, dos tipos de animales. Animales comestibles, halal, permitidos, o animales, pues entramos en otro debate. La opinión mayoritaria es también halal, porque estos aditivos pues se extraen de los huesos o de los pieles de estos animales. Y tenemos ya en nuestra jurisprudencia islámica extraer algo de los pieles y de los huesos, pues por varios hadith es totalmente lícito y permitido. Nos queda el tema polémico, que es aditivos de origen porcino. La mayoría, el jumhur, opinan en este caso que estos aditivos de origen najis, impuro, pasan por un proceso de cambio, ya no quedan en su origen. Entonces, esta operación o este proceso se llama en el fiqh el-istihala, el cambio. Transformación. Salvo la opinión de la escuela Shafi'i. Sí. La opinión... Sí, la escuela Shafi'i es la única que difiere en este... Que para ellos es totalmente prohibido. Su opinión en el tema del cambio y la transformación de las cosas, pues no permiten el uso de esos aditivos. Sí, no tienen en cuenta este concepto de... El jumhur o la opinión
de ellos es que algo que en su origen es impuro, prohibido, haram, tipo el alcohol. El alcohol ya sabemos que es haram, que está totalmente prohibido, pero el alcohol se pasa por un proceso químico, por sol, por no sé qué, y ya se transforma en vinagre. El vinagre es totalmente halal. Ha quedado muy claro. En muy pocas palabras, una respuesta muy resumida acerca de regalar esa cesta navideña a sus amigos o a sus familiares, ¿no? Más bien debe evitarlo. Ya sabiendo que es musulmán, se lo tiene que comunicar a sus compañeros de trabajo de que a la hora de regalarle ese tipo de cestas navideñas, que eviten esos productos prohibidos para los musulmanes y de hecho que se lo lleve a otra persona. Regalarlos él no es lo correcto. Muy bien, ha quedado totalmente claro. Le decimos al hermano Manuel que nos llamó desde Aranjuez que la aleya es la aleya 21 del capítulo de la Sura 30. Sura 30, aleya 21. Si lo ve, a lo mejor es esa la aleya que nos indicaba. Hemos llegado al final del tiempo que tenemos abierto para sus consultas. Damos muchísimas gracias, Barakallahu Fik, al hermano Mohamed Said Alides, Barakallahu Fik, muchísimas gracias, y al hermano Tawfiq, muchísimas gracias, Barakallahu Fik, por su conocimiento, por compartir con nosotros toda esta información, y a vosotros, a ustedes, muchísimas gracias por participar con nosotros a través del teléfono, y tenemos una cita con vosotros el jueves que viene a las 5:30, inshallah. Muchísimas gracias, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.